Seguimos en la tertulia de En Perspectiva de este miércoles 18 de mayo de 2022 con Óscar Sarlo, Agustín Iturralde, Patricia González y Leonardo Costa. Vamos al segundo tema. El presidente Luis Lacalle Pou lanzó el viernes de la semana pasada el plan Avanzar para regularizar y relocalizar asentamientos en todo el país. El plan se aplicará en 120 asentamientos en más de 15.000 hogares y dispondrá de $240 millones a través de un fideicomiso extendido en 12 años. Durante su discurso, el presidente aseguró que estaba cumpliendo uno de sus sueños políticos. Hace muchos años, imitando aquella frase del presidente Lula, FOMI cero, hambre cero, se nos ocurrió hablar de asentamiento cero. Obviamente que es aspiracional, como muchas cosas en la vida. Y decíamos, de acuerdo a los que nos ayudaban en los estudios, de que no era para un periodo de gobierno. Alcanza con ver los números y la cantidad que hay que invertir, que era una política nacional. A mí me gusta decirle política nacional y no política de Estado. Es una política nacional, aborda más que al Estado en sí mismo. Y este punto de inflexión seguramente será seguido por quienes vengan si hacemos las cosas bien. La ejecución del plan estará a cargo del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento en forma coordinada con los gobiernos departamentales, alcaldías, el Ministerio de Desarrollo Social, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, OCE y Presidencia. Ayer aquí en Perspectiva, la ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Irene Moreira, dijo que en los gobiernos anteriores el problema de los asentamientos no tuvo una respuesta tan coordinada como la del plan Avanzar. Lo ponemos en la mesa como que este tema se tiene que tratar como política nacional, ¿no? Por 12 años, ¿no? ¿Qué dice usted sobre todo lo que queda por hacer, sobre, digamos, el impacto real que esto va a tener? Mira, yo creo que lo importante acá es que tenemos ese importante flujo de dinero que duplica lo que veníamos realizando en los quinquenios anteriores, pero sobre todo lo ponemos en la mesa como que este tema se tiene que tratar como política nacional, ¿no? En la cual va a ser no solamente para este gobierno, sino para gobiernos futuros que tenga el país. Yo creo que eso es lo importante. Digo, acá en realidad hubieron muchos vientos a favor en muchos años y estamos con récord histórico del número de asentamientos. Entonces, evidentemente, lo que se venía haciendo, la forma que se venía respondiendo, no estaba dando las condiciones. Yo creo que este trabajo, en esa forma general y de coordinación, le va a dar mayor eficacia. En el país hay unos 600 asentamientos, por lo que el plan Avanzar estaría dando soluciones a una quinta parte de esos barrios. ¿Cómo vieron el anuncio? ¿Quién quería tratar este tema? Agustín, ¿lo habías propuesto vos? Yo lo había comentado. ¿Estoy jugando de memoria? No. Bueno, sí. No, yo creo que es una buena noticia, ¿no? Creo que es una buena noticia de que finalmente se ponga en marcha uno de los programas del gobierno que más énfasis se había hecho tanto en campaña como los anuncios preliminares, y una de las apuestas económicas más relevantes que está haciendo este gobierno. Es un gobierno que el primer periodo en medio de la pandemia hizo un esfuerzo grande en ordenar las cuentas públicas, y quizás le faltaron como más énfasis. Yo creo que era necesario y fue razonable a hacer un esfuerzo por mejorar el resultado fiscal, pero capaz en esa reducción de gastos en algunas áreas faltó algunos énfasis más marcados, como después empezaron a aparecer. Creo que el tema de primera infancia fue hito, y creo que en esto hablar de $240 millones es dinero, para Uruguay es dinero y mueve la aguja. Creo que es un plan que sobre todo va a mover la aguja en algunos departamentos donde el problema, el tema de los asentamientos es un problema mayormente metropolitano y del norte del país también, con distintas características, pero también está fuerte en Artigas, Rivera, Salto, Paysandú. En el centro del país tiene una menor incidencia. Creo que sobre todo es un plan relevante que al final va a terminar incidiendo en una proporción importante del total de los asentamientos, probablemente algo cercano al 20% de todos los asentamientos que hay en Uruguay, pero sobre todo creo que puede tener la virtud de, en algunos departamentos,
reducir el problema a un nivel muy mínimo, o por qué no, con los números que se manejan, directamente eliminarlo. Bueno, de hecho hay departamentos como Flores que tengo entendido que no hay asentamientos y que lo que van a hacer es un plan preventivo. Creo que de regularización de algunas viviendas más de emergencia, pero no conforman un asentamiento como tal, ¿no? Ahí va. Creo que es importante, sobre todo en ese sentido, y obviamente es un plan me gusta el término política de Estado, política nacional, no ni empieza ni termina con este gobierno. Creo que en este gobierno le está poniendo un énfasis y unos recursos que son importantes, son relevantes y le van a dar un empujón relevante, pero ojalá realmente pueda mantenerse en el tiempo, que progresamos varios gobiernos que realmente prioricen con recursos y con capacidades técnicas el tema para realmente poder abordar. Recién, como decíamos en el bloque anterior, con los asentamientos en Uruguay se dio algo muy contraintuitivo, que fue que aumentaron en plena bonanza. Cuando bajaba la pobreza y mejoraba, tuvimos aumentos de los asentamientos. Oscar. Bueno, a mí me parece también una buena noticia, igual que en el tema anterior, pero tenemos que ver la parte política que implica esto. Y a mí me gustaría reflexionar sobre lo siguiente. Acá estamos viendo que poco a poco se empieza a visualizar la idea de que hay problemas que tiene el país. Lamentablemente no está sucediendo con la seguridad, que se sigue pensando unilateralmente, como que un gobierno se puede hacer cargo de un problema tan grande como ese. En este tema y en otros vemos que hay una conciencia de que requieren políticas de Estado o nacionales. Eso es un término teórico, así que no hay que cambiarlo a voluntad de quien esté en el gobierno. Pero digamos, llamémosle como quiera, políticas que vayan más allá de un gobierno, de un periodo de gobierno. Pero no solamente eso, sino acá lo que está apareciendo es algo que confirma el diagnóstico que había hecho el Frente en su momento, y es que algunos problemas no tenían un tratamiento adecuado porque el diseño institucional del país, con una gran descentralización municipal, no permitía abordarlos a plenitud. Digo, por ejemplo, el problema del tránsito, la seguridad en el tránsito y algunos otros problemas que requieren, ciertas obras públicas, requieren de una nueva forma de coordinación entre el poder central y las intendencias. Bueno, acá hay un fenómeno interesante. Dos ministerios de este gobierno, que son justamente dos ministerios que no están en manos del herrerismo, están llevando adelante un diálogo interesante, no exento de dificultades, como ya se vio, con las intendencias. Porque las intendencias reflejan de alguna manera todo el espectro político del país. Y entonces es muy interesante el esfuerzo de construir desde el gobierno con las intendencias y no contra las intendencias, como en algunos episodios hemos visto que sucede. Entonces digo, en esto de los asentamientos está claro que tiene que haber una coordinación con las intendencias, y sobre todo con la de Montevideo, que es el gran asentamiento de muchos de estos barrios precarios, pero también el medio ambiente. Entonces, el Ministerio de Medio Ambiente, que está en manos del Partido Colorado, tuvo una actitud de diálogo, de construcción de una solución a largo plazo, porque implicaba un fideicomiso, y hubo acuerdo que fue vetado por el gobierno. Entonces ahí no hubo sensibilidad de un ministro, pero no del gobierno. Acá vemos que el peso de Cabildo fue más fuerte y logró algo, pero no podemos olvidarnos que el gobierno no estaba proclive al fideicomiso. Esto fue dentro de la coalición un triunfo pequeño, pero un triunfo de Cabildo, que logró esta iniciativa, que a mí me parece interesante porque va a ir en beneficio de gente que lo necesita, pero no deja de ser un arreglo menor, pero que ya aparecen algunas dificultades para coordinar, bueno, cuáles son preferentes, cuáles no. Ahí habrá, desde luego, la política entrará. Pero lo que digo es esto, hay como distintas sensibilidades para ver
la necesidad de políticas a largo plazo en los distintos ministerios. Hay algunos que lo ven y otros que trabajan en contra de esto por razones políticas. Yo celebro que Cabildo, dentro de esta posibilidad, esté encarando una coordinación de manera franca con las intendencias que correspondan para encarar una política que efectivamente tiene que ser nacional o de Estado. Y así en otros problemas. No hay otra. Después, si lográramos ver eso, entonces la competencia política será una competencia por emulación a ver quién gestiona mejor las cosas, quién logra mayor eficiencia, pero hay temas que no admiten mayores discusiones, es decir, que tienen que hacerse de la mejor manera porque ya hay recetas abundantes de cómo hacerlo y no hay tantas alternativas. Entonces, me parece saludable y celebrable. Sí, varias cosas. Creo que, a ver, la coordinación intersectorial para trabajar el tema de los asentamientos lo inició el Frente Amplio en el año 2005. Eso digo porque lo escucho hablar al presidente y parece que acaban de inventar eso. No. O sea, yo empecé a militar en la crisis del 2002 en el departamento de Colonia, en la Villa de la Malvina, y no había ninguna coordinación ni departamental, ni nacional, ni nada por el estilo. Creo que venimos de un proceso de trabajo en relación al problema de los asentamientos bastante largo. Una cosa es la cantidad de asentamientos, otra cosa son las personas que viven en asentamientos. Eso es lo primero. Lo segundo a decir es, yo creo que esto, o sea, en esto hablábamos en el corte del dilema de lo multidimensional para hacer el análisis, analizar el problema, pero después en el intento de construir alternativas criteriosas y razonables para construir las soluciones. Eso necesita intervenciones. Para mí es una buena noticia que se intente una coordinación. Por tanto, en relación a lo que dice Óscar, doy por descontado que el gobierno nacional se va a sentar con Yamandu Orsi y con Carolina Cose, porque la mayor cantidad del problema de los asentamientos está en Montevideo Canelones, que tienen sus propias políticas, que tienen sus propios marcos de intervención y que, por tanto, va a haber, supongo, transferencias. Ya se sentaron. Por eso. Yo entiendo que ya se sentaron y ya acordaron en qué lugares entraría en Montevideo Canelones. Asumo que va a haber además transferencia de recursos a las intendencias, ¿no? Para la intervención directa de la intendencia o a los municipios, ¿no? Porque se planteó que se va a trabajar con los municipios, supongo que se va a implicar también transferir recursos a los municipios para hacer intervenciones del estilo de las que tienen que hacer los municipios o que tiene que hacer la intendencia. Entonces, si eso va en ese camino de coordinación entre los tres niveles de gobierno, me parece una buena noticia. No tengo tan claro que sea cabildo abierto. Yo no quiero entrar en el chusmerío intrapolítico, pero ¿quién coordina? O sea, ¿lo coordina Cabildo Abierto? Porque vi que hay una Arbeleche. Sí, Florencia Arbeleche. Que está dentro de la dirección específica que opera finalmente en el Ministerio de Vivienda, ¿verdad? Pero fue un tema discutido en la interna del gobierno. Pero que entiendo que es una interventora del Ministerio de Economía para la ejecución del gasto y que en realidad la ejecución del gasto lo controla el Ministerio de Economía y no Cabildo Abierto y Irene Moreira. O sea, me parece que Irene Moreira va a hacer el trabajo, pero ¿dónde se va a poner la plata y cuánta plata se va a poner? El Ministerio de Economía, entiendo yo, el presidente de la República se puso una llave y puso una persona de su confianza a hacer la ejecución del gasto. Entonces, ojo con la lectura de que esto, yo entiendo que es una propuesta de Cabildo Abierto, lo que sea, pero en esta línea de que al gobierno no le gusta del todo Cabildo Abierto y no le da del todo la llave. No, sobre todo me parece que es un tema en el que la calle Pou siempre había marcado como su bandera. No, una cosa que no dije ahí en todo caso hay como un celo político, a ver a quién le... Qué loco arranca citando a Lula, ¿no? Qué loco es su referente político. Interesante. Si me permitís, por eso esto lo anunció el presidente y el plan contra la violencia no lo anunció el presidente, como debería haberlo hecho, siguiendo su tradición, ¿no? Cada vez que hay una novedad, la comunica él. Esto sí lo comunicó porque cree que va a dar algún resultado positivo. El plan de seguridad de Heber no lo anunció él ni lo acompañó.
Neco. A ver, el tema de los asentamientos yo creo que es una vergüenza histórica del Uruguay y es realmente un tema que venimos, por lo menos desde los años 90, intentando realizar con éxitos muy relativos el tema de erradicación de asentamientos. Me acuerdo del programa del PIAI en los años 2000, que logró erradicar algunos, pero obviamente me acuerdo que la discusión en ese momento eran los $100 millones de la Torre de Antel versus los $100 millones de los asentamientos. Y efectivamente llegó mucha plata, y me acuerdo de barrios que mejoraron su calidad de vida. Ahora, el problema que tiene el tema del asentamiento es que no es una intervención puntual, es una intervención continua. Y quizá el error que tuvo el PIAI en su momento, y los gobiernos que siguieron, es que no lo vieron esto como un proceso dinámico en donde los barrios, yo logro mejorar la calidad de vida de una zona, pero eso va a su vez creciendo y no necesariamente lo logro contener, porque el tema justamente de la marginalidad, de la pobreza y en la zona metropolitana, y las condiciones de acceso a la vivienda, creo que es uno de los temas más críticos que tiene el Uruguay. Por tanto, yo creo que esto es una muy buena noticia, pero me parece que el Uruguay se merece un programa continuo de esto, en donde presupuesto a presupuesto sepamos que el Uruguay va a tener que destinar un dinero X para poder mantener estos asentamientos, mantener, mejor dicho, lo que se mejora y evitar que esto siga creciendo. Y es cierto, la distribución geográfica que hizo Agustín es muy certera. Me alegro, realmente uno cuando va al interior se da cuenta dónde están los problemas, y los problemas están donde Agustín lo dijo. No quiere decir que algún otro departamento no tenga, pero el corazón está ahí, Canelones, Montevideo y el norte del país. Lamentablemente también hay zonas de Canelones hacia el este que también se está empezando a extender. Maldonado logró con una política bastante razonable erradicar 2 viejos asentamientos, lo que no quiere decir que haya terminado el problema, por supuesto. Ahora, yo creo que acá la buena noticia es que estemos en esto. Lo poco relevante es quién lo encabeza, sino que lo encabece bien. ¿Por qué digo esto? Porque la coalición de gobierno, obviamente está aquello de que no lo suele el amor, ¿no? Y bueno, de alguna manera se necesita que cada cual traccione para el sector electoral que mejor llega. Y pensar de que me va a ir bien a mí si le va mal a Cabildo, pensar que a Cabildo le va bien y le va mal al Partido Nacional, al Partido Colorado, pueda beneficiar a uno, y es muy marginal. Es muy marginal la oscilación de votos que puede haber de un lado a otro. Acá el tema principal es si la coalición logra construir algo más que una mera alianza electoral, y por tanto para eso hay que pensar en más allá de los réditos puntuales. No sé si es lo que están haciendo, pero cuando uno ve lo que hace el Frente Amplio, y si el modelo alternativo es debiera pensar en esa lógica. Lo que no quiere decir que en el Frente Amplio no haya sus peleas y sus rencillas, vaya si las hay, muchas son hasta de ribetes, diría yo, que novelescos, de Corín Tellado, pero más allá de eso, creo que la construcción política se hace de esa forma. Y lo último es, creo que está muy bien lo que dice el presidente, de que esto lo tienen que hacer con las intendencias. La descentralización y el conocimiento del terreno, dónde está la zona, con alcaldes y eso, creo que es clave. De lo contrario, termina siendo un programa dirigista que no va a lograr erradicar esto. El éxito ¿es la noticia? No, es una buena noticia. El éxito será el resultado. Y para eso se va a requerir mucha coordinación y sobre todo que el dinero llegue donde tiene que llegar. No, muy cortito. Sobre el tema político, me parece interesante. Yo no lo veo como lo ve Oscar, lo veo más como lo ve Patricia, en el sentido de que todo el mundo, todos los partidos de la coalición quieren estar en el tema. Y Cabildo Abierto está, porque es el ministerio que maneja. El Partido Colorado tiene la subsecretaría del ministerio. Y el Partido Nacional es quien dirige la dirección que se encarga del tema. Y obviamente, cuando hay que dar una buena noticia, y para mí no tiene nada de malo, y lo digo siempre, cuando todo es política, y me parece que es razonable. Por ese lado lo desdramatizaría, y no comparto eso como de la coordinación con las intendencias. Creo que en este caso se está coordinando muy bien con todos los gobiernos, inclusive con los del Frente Amplio, desde la dirección que maneja lo que Oscar llama el herrerismo, me parece una cosa, no entiendo bien esas adjudicaciones, y se resolvió con la Intendencia de Montevideo dónde se va a actuar. Me parece que
que es una buena cosa, no es la solución final de nada, pero creo que es una buena noticia y con una linda coordinación. Es efectivamente la llave del gasto, ¿no? ¿O no? Lo que yo digo está mal, estoy equivocada, de que en definitiva es la capacidad de ejecutar el gasto o no ejecutarlo. Yo creo que el gasto se negoció en otro lado. Yo creo que el gasto ya estaba definido, que estaba esa plata para eso. Bueno, si es como... Sí. Por ahora lo que sabemos es esos 240 millones que conforman el fideicomiso y que se agregan a lo que es el recurso es verdad, público Patricia, que hay habitual. Que es el único ministerio donde ni el ministro ni su secretario son blancos. Y en esta dirección, sí, eso sí es verdad. No creo que sea la llave del gasto. Yo creo que en realidad, a ver, la que manda en última instancia es la ministra. Dentro de ese ministerio. La directora está subordinada a la ministra. Sí, creo que es verdad que era el único ministerio que había quedado como sin gente del Partido Nacional, sin 1 o 2. Y el Partido Nacional razonablemente quiere ser parte de eso. No, porque aparte, por lo que decía Romina, creo que el presidente de la calle Pou, de hace tiempo, como un tema que para él lo tenía en su plan y bueno... él no quiere como tener cierto protagonismo, lo cual es razonable. Vamos cerrando la tertulia por hoy. ¿Quedan con un telegrama doble para la semana que viene? ¿Les parece? Divino. Bueno, muy bien. Oscar Sarlo, Agustín Iturralde, Patricia González, Leonardo Costa, gracias como siempre a los 4. Un abrazo grande y nos reencontramos el miércoles que viene seguramente. Muchas gracias. Un gusto. Saludos a todos. Chau.